Bueno, buenas tardes, compañeros. Bien, tanto tiempo esperando la reforma sobre el trabajo autónomo y para unos parece que es excesivo y para otros, y para mí personalmente me parece que se ha quedado bastante cortito, pero bueno, dentro de lo que aparece en el boletín oficial del Estado, que es el día 25 de octubre pasado, pues esta tarde tenemos una tarde intensa en cuanto a, por parte de los dos ponentes, sobre todo porque están surgiendo muchísimas preguntas, sobre todo muchísimas preguntas. Sabéis que últimamente por parte del colegio se han iniciado una serie de actividades, vamos muy cargados, eso es cierto, vamos muy cargados, pero no tenemos más remedio que seguir aprendiendo todos, nos lo exigen nuestros despachos. Y por eso estamos haciendo especial hincapié en una formación, y si conocéis el programa veréis que ya tenemos programada hasta el año que viene, el próximo año. Todos sabemos que a final de año se promulga la ley de presupuestos, que también nos obligará, lógicamente, supongo, a establecer unas fechas concretas para el estudio de la misma, pero os decía que estamos empeñados en el colegio en esa formación. Tal es así que no a muchas fechas pondremos en marcha una plataforma de formación con la Fundación Tripartita, una plataforma de formación. La Fundación Tripartita sabe que da muchísimos problemas, o está dando muchísimos problemas, sobre todo cuando pasan unos años y nos reclaman la devolución, ¿no?, de esas cantidades que hemos deducido, pero finalmente por parte del colegio se ha hecho el estudio correspondiente y vemos que es una plataforma muy seria y que queremos aprovechar también para que a través de esa plataforma de formación intensificar más la formación de todos los colegiados que estamos en nuestro colegio. Esta jornada ha sido propiciada, en este caso, por la Escuela de Práctica Laboral, por la Facultad y EGARSAT, que es una mutua de accidentes que todos conocéis, a la que agradezco realmente pues, el patrocinio de esta jornada. A mi izquierda está don José María Vila, que es el jefe territorial de EGARSAT, que os dirigirá unas palabras a continuación, y al que quiero agradecer vuestra colaboración. Estábamos hablando hace un momentito también de la posibilidad de estrechar relaciones entre EGARSAT y el colegio, pues firmando un convenio, efectivamente, pues para propiciar las jornadas que me estabas hablando, jornadas muy interesantes y muy novedosas que hasta la fecha no se han tocado en este colegio y que yo creo que son muy importantes para el colectivo que representa nuestro colegio. Pues te lo agradezco de verdad. Recordaros que hay un cuestionario de satisfacción que os ha entregado tanto de EGARSAT como del propio colegio, y por favor, es importante para nosotros porque queremos saber en qué línea estamos actuando. Lo estamos haciendo en la última jornada, estos cuestionarios de satisfacción, pues para corregir aquellos posibles defectos que nos vayamos encontrando y mejorar en definitiva pues la formación que se imparte por el colegio. Y entonces os ruego por favor que cuando salgáis entreguéis esas encuestas de satisfacción que son importantísimas para nosotros. Y como no, dar también las gracias, pues en este caso a la universidad, a la Escuela de Práctica Laboral, porque como Guillermo sabéis que es el alma mater de nuestra escuela, y allá donde es necesaria la formación también de los graduados sociales, inmediatamente aparece nuestro director e inmediatamente nos dice: oye, esto es muy interesante e importante para los graduados sociales. Y nosotros siempre le hacemos caso, siempre, jamás le decimos que no. Bueno, bien. Y como no, lógicamente, pues al decano, que no está aquí en este caso como decano de la facultad, ni como presidente de CES, sino como en este caso como ponente de esta tarde, al que también quiero agradecer, lógicamente, pues el esfuerzo y el que nos ilustre, como siempre, con su sabiduría en esta reforma sobre el trabajo autónomo. No me quiero extender más, y en esta con José María, pues adelante. Daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a esta nueva jornada informativa, una jornada informativa en la que vamos a tratar sobre las nuevas reformas del trabajador autónomo. Agradecer también a la Universidad de Murcia, Escuela de Práctica Laboral, al excelentísimo Colegio de Graduados Sociales, por su colaboración también,
Y, como no, a los ponentes, ¿no? El señor José Luján Alcaraz y Guillermo Rodríguez, que ya los conocéis, y que nos van a poner en conocimiento de todas estas reformas y novedades que haya. Sé que alguien ya le ha enviado algunas preguntas y cuando hayan acabado la exposición, pues es importante que todas las dudas que se puedan plantear, pues las pongamos aquí en práctica. Antes de entrar al tema, sí que me gustaría, para poner un poco en contexto, daros cuatro datos respecto al régimen de trabajadores autónomos. Según una fuente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los últimos 9 años España ha perdido más de 16.000 jóvenes autónomos. El perfil que hay actualmente de autónomo es una persona física, de manera individual, que no pertenece a ninguna sociedad y que se mantiene en una media de edad de más de 40 años, centrados sobre todo en el sector administrativo, sanitario y científico. Es decir, que ha crecido 5 puntos, estarían en casi un 72% versus el 2008, que es cuando empezó la famosa crisis. ¿Qué motivos hay? Pues bueno, normalmente estos trabajadores fueron expulsados del mercado laboral, tuvieron que recaer en el sistema RETA y aquellas empresas pues están subcontratando sus servicios. En cuanto al otro dato, en cuanto al tema de la construcción, julio 2008 a julio 2017, hay un 32% menos de trabajadores de este código, de este CENAE, en el global de España. La Comunidad Murciana es la tercera, casi con un 40%. También hablamos que en el último año la comunidad con más pérdidas de trabajadores autónomos ha sido Castilla y León, con unos 2.300. Y la Comunidad Murciana es la séptima en el ranking de nuevas incorporaciones, con 1.124 trabajadores. Por sectores, el comercio ha sido el más perjudicado y el mejor las actividades profesionales. También se experimenta un leve crecimiento en las mujeres, en un 1% de trabajadores autónomos. Y para finalizar, el colectivo, tenemos que creer y pensar que cada día crea 575 empleos netos al día, pero de los cuales casi 9 de cada 10 no superan la base mínima de cotización, y que la tarifa plana de los 50 euros, que se inició en febrero del 2013, ha beneficiado hasta el momento 1,2 millones de emprendedores. Pues bien, dados estos datos, creo que ya sin más demora, porque el temario es largo, paso la palabra a los ponentes, cuando ustedes quieran. Gracias. Bueno, pues sin más, don Guillermo Rodríguez Iniesta, pues nos quedaremos, José Luis y yo, aquí para hacer un poquito de moderadores al final y ya pues tiene la palabra don Guillermo. Pues buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y la respuesta que habéis dado a esta jornada que se ha organizado, ha partido desde la Escuela de Práctica Laboral, pues con la colaboración, coordinación de la Facultad de Ciencias del Trabajo. José Luján, tenemos que agradecerle que estemos aquí porque se nos quedó corto el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo y sus gestiones han dado que podamos estar aquí. La colaboración, por supuesto, inestimable del Colegio de Graduados Sociales y de Mutua de Grasas, que bueno, en el momento que se le propuso, dijo aquí estamos nosotros y respaldamos pues la misma. Bien, no hemos repartido el análisis de urgencia, pero que no defrauda a nadie porque bueno, es un análisis rápido. Esto va a dar mucho que sí, muchas de las disposiciones no estarán en vigor hasta dentro de unos meses, hasta el día 1 de enero, pero bueno, vamos a ver lo que nosotros, pues José Luján y yo, pues pensamos sobre estas cuestiones que se han reformado y algunas controversias que a nosotros nos han ido surgiendo y también las que nos han llegado de vosotros. Así lo hemos estructurado. Reformas que se han operado en la Ley General de la Seguridad Social y en los reglamentos de desarrollo, reformas en la Ley de Estatuto del Trabajo Autónomo. Yo me voy a ocupar de la primera parte. A continuación, en la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, pues intervendrá José Luján y luego pues intervendremos uno u otro en otras reformas, lo haremos conjuntamente José Luján y yo. Bien. La Ley 6 parte, a mí me resultó curioso, de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos en noviembre de 2016.
prácticamente hace ahora mismo un año. El 18 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Y... perdón. Bien, yo recuerdo que aquella proposición de ley, si tenéis pues, la curiosidad de ver el Boletín Oficial de las Cortes, recogía 6 artículos, una disposición adicional, 2 disposiciones finales. Eso se ha convertido en 14 artículos, 6 disposiciones adicionales y 13 disposiciones finales. Se ha multiplicado. Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas cosas, lo que ha dado de sí. Insisto, me voy a limitar en principio a las reformas que se han operado en la Ley General y en los reglamentos de desarrollo. Bueno. La primera, por seguir en el mismo orden que establece la Ley General de la Seguridad Social en el tratamiento de los temas, empezamos con el encuadramiento, luego iremos con afiliación, altas, bajas, cotización, recaudación, prestaciones. Bien, la disposición final sexta de la Ley 6/2007 viene a modificar tanto la disposición adicional 10 de la Ley de Estatuto del Trabajo Autónomo como el artículo 12.2 de la Ley General de la Seguridad Social. La modificación realmente, no voy a decir que sea mínima, es importante, pero bueno, yo creo que luego la trascendencia a lo mejor no es tanto. Está ya en vigor, entró en vigor el día 26 de octubre. Tanto ya es plenamente, se supone, operativa, y si alguien actúa conforme a la misma, pues la Seguridad Social tendrá que reconocerle los efectos relativos a estos actos de encuadramiento. Sabéis que tradicionalmente, trabajador por cuenta ajena se ha excluido a los parientes del cónyuge y parientes del empresario hasta el segundo grado, que convivan en el hogar familiar, etcétera, etcétera. Pero a partir de hace unos cuantos años, pues se ha admitido la posibilidad de que los hijos que convivieran en el hogar familiar pudieran ser considerados como trabajadores por cuenta ajena, sin necesidad de destruir la presunción iuris tantum, y ser dados de alta. Realmente la única exclusión que tenía repercusión en la acción protectora era la protección por desempleo. Bueno, en principio eran determinados colectivos. Fundamentalmente a los trabajadores por mayores de 30 años no había ningún problema, cualquier hijo menor de 30 años podía ser llegado a ser considerado como trabajador por cuenta ajena y dado de alta, pero también se permitía la posibilidad de los mayores de 30 años. En el caso de los mayores de 30 años, con unas condiciones fundamentalmente de discapacidad. Bien, la modificación mantiene la misma situación que hasta el día 26 de octubre, es decir, personas con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad o discapacidad de al menos 33%, personas con discapacidad física o sensorial de al menos el 65%. Pero añade, además, otra posibilidad. Las personas con discapacidad física o sensorial ya no tienen que tener el 65%, sino basta con ser discapacitados, por tanto, un 33%, pero ojo, que nadie se les va a hacer por alto, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de seguridad social. Esto es importante. Si han estado de alta en el REA, en el RETA, en el régimen general, minería del carbón, trabajadores del mar, el que sea, ya no podrán beneficiarse de esta posibilidad. En definitiva, se mantiene esa posibilidad para los mayores de 30 años, fundamentalmente hijos discapacitados, en esos determinados supuestos, al cual se añade uno más. No es necesario alcanzar, si tiene una discapacidad física o sensorial, no es necesario alcanzar el 65%, pero tiene que ser un alta por primera vez en el sistema. Esa es la novena. No sé yo si eso dará luego mucho juego o no, pero bueno, esa es la que hay. La segunda es la relativa, esta es la que más ha dado juego, en los temas relativos a la afiliación altas y bajas en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esta modificación, que se modifica el artículo 35.3, 46, 48 y la disposición transitoria del reglamento de afiliación alta y baja, tiene lo siguiente. Primero, su efecto empezará el día 1 de enero de 2018. Tenemos tiempo para ir pensando cómo se va a articular o cómo tenemos que ir preparando a nuestros propios clientes. Se va a permitir
Afiliación. Realmente no sería necesario decir afiliación. Altas hasta 3 veces al año que tengan efectos desde el día en el que se cumplen los requisitos. En definitiva, desde el día en que se inicia la actividad. Vos sabéis que hasta ahora, en el régimen especial de trabajadores autónomos, tú empezabas la actividad el día 17 de noviembre, pero el alta surtía efectos desde el día 1. Consecuentemente, desde el día 1 primero del mes. Consecuentemente, tenías que cotizar el mes entero. Y además no te servía para nada, porque solamente te iban a servir los días que fueran del 17 en adelante. La baja, pues similar. Terminabas la actividad el día 20, tenías que pagar el mes entero. Básicamente funcionaba así. Fecha de efecto del alta, día primero del mes en que se reúnan los requisitos, fecha de las bajas, último día del mes en que se dejan de reunir los requisitos. Esto cambia. Se mantiene la regla general. Día primero, tal, pero hasta 3 veces al año tú puedes estar con alta y con baja y las fechas de los efectos van a ser siempre desde el día en que se inicia o desde el día que se finaliza. Con una condición, tienes que hacerlo dentro del plazo reglamentario. Que ahora veremos cuál va a ser el plazo reglamentario. La modificación también alcanza a los trabajadores, aunque aquí a lo mejor no tenga mucha importancia ahora mismo en Murcia, porque estamos aquí, supongo que la zona de Cartagena, pues Águilas, etcétera, sí lo tendrá, pero también alcanza al régimen especial de trabajadores del mar a las cuentas propias que están en el grupo 1. También les alcanza, en el mismo sentido. Por otro lado, se modifica también, más que modificar, se aclara esos plazos especiales que hay para tramitar, que todavía se mantienen en las altas y las bajas, relativos a los sistemas especiales que aquí conocemos: frutas y hortalizas, conservas vegetales, pesas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas, salas de fiestas. A eso se mantiene esa singularidad que la normativa establece. Y se deja en manos de la Secretaría decirle: se acabó, vamos a incorporarnos ya al régimen general de altas y bajas en el sistema de seguridad social, con el inicio de la actividad. Ojo, muy importante, porque aquí se nos deja un poco en el aire. Se suprime de la disposición transitoria segunda del reglamento de afiliación altas y bajas, se suprime la referencia a la que todavía se mantiene, de que el autónomo tiene 30 días naturales siguientes al inicio de la actividad para cursar la afiliación y la alta. Entonces yo me pregunto, ¿cuál va a ser la fecha en que tenga el plazo que tenga un trabajador autónomo a partir del día 1 de enero de 2018? ¿Va a ser antes del inicio de la actividad? No se dice nada, pero si queremos que el alta coincida con la fecha del inicio de la actividad, pues se va a tener que someter a las reglas generales, digo yo. Pero bueno, no dice nada, simplemente ha suprimido esa referencia, expresamente, la supresión es expresa. Consecuentemente con esto también afecta la cotización, ahora lo veremos. En el tema de la cotización es curioso, parece que se ha descuadrado un poco la diapositiva, por lo que veo. Bueno, la proposición de ley era muy ambiciosa, era muy ambiciosa porque quería reformar los recargos. Quería reformarles, yo no sé cuántas veces ya, los recargos en los casos de ingresos por falta fuera de plazo se han reformado ya. Desde el año 94 hasta acá, 4 veces. Un año, dependiendo de los años, más crisis o menos crisis, por recargo del 20, pues se rebajaba, lo habéis podido comprobar. Bueno, la proposición de ley era muy curiosa, porque la proposición de ley era que si se ingresaba en el mes siguiente al vencimiento, se ingresaba fuera de plazo dentro del mes siguiente al vencimiento, un 3%, a los 2 meses el 5%, a los 3 meses el 10% y a partir del tercero el 20%. Bueno, eso no se ha tomado en consideración y lo único que se ha modificado es que si se ingresa dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario, el recargo que hasta ahora va a ser, es hasta diciembre, ¿no?, es del 20%, va a rebajarse al 10%. Todo lo demás de los recargos, que tanto se ha hablado, permanece igual. Ojo, esto afecta a todo el sistema, no afecta solamente
al régimen especial de trabajadores autónomos. Tengan en cuenta que lo que se ha modificado aquí es el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, que afecta a todo el sistema. Por tanto, la rebaja no solamente beneficia, aunque esté en esta ley, a los trabajadores autónomos, sino beneficia a todos los regímenes, régimen general u otros regímenes especiales. Esto es importante que también que lo tengamos en cuenta. Al mismo tiempo que se ha modificado el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social, obviamente se ha tenido que modificar también el Reglamento General de Recaudación, donde están los tipos de recargo. Otra modificación ha sido el tema de la cotización en la situación de pluriactividad. Todos sabemos aquí que en materia de cotización, cuando estamos en pluriempleo, pues entonces lo que hay es un reparto que hace la tesorería de la base máxima o de la base mínima entre las distintas empresas que están afectadas. En el caso de pluriactividad, lo que se reparte es una base máxima. Es un tope máximo. El problema es que hasta ahora lo que se ha hecho, el problema que vamos a tener es que se ha modificado la redacción, en el sentido de que el tope máximo de cotización en situación de pluriactividad se va a fijar por la Ley General de Presupuestos del Estado. Consecuentemente, aunque esto está en vigor el día 26 de octubre de 2017, la Ley de Presupuestos de este año no estableció ningún tope máximo expreso en situación de pluriactividad. Y por lo que estamos aquí, yo creo que el año que viene, de momento, no vamos a tener Ley de Presupuestos. Por lo tanto, esto pues ya veremos a ver cuándo entra en vigor. Pero bueno, quizás lo más interesante, lo que cambia, es que la devolución de ese exceso que se haga del 50 hasta el 50%, ya no es que la tengas que pedir, me parece que eran los 3 primeros meses o 4 primeros meses, no recuerdo exactamente, que el autónomo tenía que pedirla. Ahora va a ser de oficio. Directamente la tesorería, antes de mayo, me parece algo así, exactamente, antes del día 1 de mayo, te lo va a devolver. Pero eso es lo que hay. Sin ley de presupuestos, esto no tiene mucho sentido. Tanto cuando tengamos una ley de presupuestos, pues a lo mejor ya veremos a ver qué sentido tiene, esta reforma no la tiene. De momento seguimos igual, para que nos entendamos. Bueno, aquí también se ha modificado el tema de la base mínima de cotización para determinados trabajadores autónomos. La modificación, se ha modificado el artículo 312. Y aquí volvemos a lo mismo. Aquí ya sabes que esta base mínima de cotización pues, afectaba a trabajadores autónomos que en algún momento del ejercicio económico de manera simultánea hayan tenido contratado a un servicio, a un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, a los autónomos societarios y a las cuentas propias del Grupo 1 del régimen especial de trabajadores del MER. Y esa base mínima ya no va a estar en relación con el Grupo 1 de cotización como estaba actualmente, si no recuerdo mal, sino también va a ser determinada por la Ley General de Presupuestos del Estado. Una base que establezca. Ya no va a ser como referencia al Grupo 1. Como no va a haber ley de presupuestos, pues vamos a ser igual. Hasta que no la haya, por tanto, no nos calentemos mucho la cabeza, que esto sigue estando igual. Las bases de cotización entre la elección, bueno, simplemente hay algunos retoques en cuanto a la elección. Se mantiene la obligación de cotizar, al menos por la base mínima que corresponda al interesado por su condición personal, por la edad, etcétera, que tenga una base mínima, la posibilidad de elegir entre la base mínima y las bases máximas, todo esto se mantiene igual. En esta diapositiva no dice nada nuevo. Lo único que se dice nada nuevo es el artículo 43 bis, que se introduce como novedad en el reglamento de cotización y liquidación. ¿Y qué dice este artículo 43 bis? Pues va a hacer lo siguiente. Es decir, no es que ahora haya una elección de bases de cotización. Hasta ahora la regla general, que tú eliges la base de cotización que quieres, con los límites que todos sabemos fundamentalmente de la edad, y que cada X ejercicio anual pues puedes variarla. Bueno, ahora vas a poder cambiarla hasta 4 veces al año. Siempre respetando ese límite que te pueda tener a ti fundamentalmente en cuanto a la edad o actividad.
Esos efectos va a ser, tú lo puedes solicitar entre el día 1 de enero al 31 de marzo, cambiar la base de cotización, los efectos serán el día 1 de abril. Si la solicitas entre el día 1 de abril y el 30 de junio, los efectos de ese cambio va a ser 1 de julio. Si la solicitas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, 1 de octubre, y si la solicitas después, 1 de enero del año siguiente. Esa es la novedad, que vas a poder cambiar hasta 4 veces al año de bases de cotización. Yo no sé eso, el interés que pueda tener o no puede tener, pero bueno, puede ser que algunas actividades en que los ingresos sean muy irregulares, pues les pueda interesar esos cambios, ¿eh? De todas maneras hay que tenerlo eso programado. También cabe la posibilidad de que incrementos y actualizaciones que sean de forma, tú los comunicas que automáticamente me suban el porcentaje que suba a la base máxima. Eso lo vas a poder comunicar y no vas a tener que estar tú solicitando, sino que automáticamente, si te has dicho que automáticamente cada vez que suba un porcentaje la base máxima de cotización, que a ti te lo suban igual, pues automáticamente te va a venir ya incrementada la base de cotización. Esta disposición entrará en vigor el día 1 de enero de 2018. Eso es lo que hay. También se extiende a los trabajadores del mar, a los del grupo, a cuenta propia del grupo 1. El reglamento de cotización y liquidación también, que en consonancia con la fecha de los efectos de las altas, que van a ser, ya lo saben, como hemos dicho, el día en que comience la actividad, en lugar de remitirla al día primero del mes en que cumplan los requisitos, va a ser el día de que comience la actividad, pues el reglamento de cotización y liquidación se hace lo mismo, se reforma en el mismo sentido. Eso no hay, para hacer que vaya parejo los efectos de las altas con los efectos de la cotización a la seguridad social. Insisto, pero siempre que la baja o el alta se haya presentado dentro del plazo reglamentario. Esto también entra en vigor el día 1 de enero de 2018. Hay una modificación, como antes he comentado, del reglamento de recaudación, la relativa a los recargos. Obviamente, si se ha modificado en la Ley General de la Seguridad Social el recargo, pues también hay que modificarlo en el reglamento general de recaudación. Eso no hay historia. Y también hay una referencia a la domiciliación obligatoria del pago de cuotas, en que expresamente, aunque esto yo creo que se venía aplicando en la práctica, se obliga ya a domiciliar el pago de las cuotas de todos los trabajadores, incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos, trabajadores del mar y sistema especial de empleados que ya estaban incluidos. Hay una mención expresa. Llegamos a la acción protectora y, bueno, se ha modificado algo que tanto se ha comentado, que es lo que de las más cosas que ha salido en los periódicos. Se ha modificado la protección del accidente de trabajo. Y si hasta ahora estaba excluido el accidente, porque no se considera el accidente que in itinere, el accidente que le ocurre al trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo, pues es una demanda de las asociaciones de trabajadores autónomos incluir esta protección. Y ahí lo que señala a estos efectos, que será lo que vaya a plantear el auténtico caballo de batalla, se entenderá como lugar de prestación el establecimiento donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad, siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarada como afecto a la actividad económica a efectos fiscales. Yo creo que las controversias que se van a plantear con este tema van a ser muy importantes. Pues claro, el primer problema es, ¿se puede trasladar a un trabajador autónomo la doctrina judicial ya reiterada? Sabes que la Ley General de la Seguridad Social no te dice lo que es un accidente in itinere. Nada más que dice que el accidente que ocurre al ir o al volver del lugar de trabajo se considera accidente de trabajo. No dice más nada. Lo que pasa es que como se ha ido perfilando el accidente in itinere ha sido una labor de muchos años, labor judicial, en que tiene que haber un elemento teológico, es decir, el desplazamiento tiene que tener como finalidad, sales de tu casa al trabajo, terminas el trabajo, regresas a tu casa, tiene que haber unas coordenadas temporales, la duración normal de ese traslado, tiene que tener un elemento topográfico de el camino habitual, el medio de transporte adecuado, etcétera. Todo eso, ¿cómo se va a trasladar?
¿cabe trasladarlo sin más a un trabajador por cuenta ajena a cuenta propia? Si empezamos por el tema de, por ejemplo, vamos a poner nada más que el horario. Hombre, un trabajador por cuenta ajena es fácil determinarlo. Es fácil determinar porque se sabe cuál es su jornada. Su jornada es de 8 a 3. Por tanto, en ese intervalo, a lo mejor de que salga de su casa hasta las 8 o que salga a las 3, habrá que ver la duración normal. Pero ¿cuál es la duración? ¿Cuál es el horario de un trabajador autónomo? Es el que tiene el horario comercial, si es que tiene una tienda abierta al público, y si él va antes para prepararlo todo, ¿eso entra? ¿No entra? En un trabajo autónomo, el adelanto de la jornada, si yo, por ejemplo, me vengo aquí, vamos a suponer que yo entro aquí a las 8, y yo pues me vengo aquí a las 7 a desayunar o cosas así, yo no estoy dentro de mi horario, eso no es mi horario normal. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con los trabajadores autónomos que no tienen local, nave u oficina? Que lo hay. Que trabaja con la furgoneta. A mí que me lo explique. Ya, las multas no quiero saber nada de las multas, pero la que les va a caer. Yo no lo entiendo. Además, introducimos también, pensar que en la científica habrá que distinguir los trades, que son otros. Esto se quiere trasladar todo el esquema paralelo que se ha construido para un trabajo por cuenta ajena a un trabajo autónomo, y yo creo que eso no es posible, salvo que no exista autónomo y estemos hablando de otro tipo de trabajadores. Otra modificación, después seguiremos hablando de esto, ha sido relativa a la maternidad y paternidad, y realmente lo curioso es la entrada en vigor, porque dice la norma que entrará en vigor el día primero del segundo mes natural siguiente a la entrada en vigor de la disposición final segunda. Vamos a ver, ¿por qué no dice el 1 de marzo de 2018? Y terminamos antes. Esto a veces no queda muy bien, eso ha quedado muy bien, que te hace pensar, pero bueno, ahí está. En cuanto a la maternidad y paternidad, es el tema relativo, lo único que se ha cambiado, es decir, ahora saben que la base reguladora de la prestación me es anterior a la baja. Lo que se ha hecho es modificarlo. La base reguladora va a ser como referencia al promedio de lo cotizado en los 6 meses anteriores, dividido por 180, el promedio de los 6 últimos meses cotizados. Esto es importante. Pero bueno, hasta el 1 de marzo no tenemos que preocuparnos. El problema que no toma en consideración es que qué pasa cuando no coincida con alta o baja en otros regímenes. Ahí, ¿cómo se va a calcular? Es decir, yo estoy de alta en el régimen general, causo baja en el régimen general, me doy de alta en el régimen de autónomo, estoy en alta un mes en el régimen de autónomo y doy a luz. ¿Cómo se va a calcular ahí mi base reguladora? Ya verá. Y se incluye una referencia expresa a la paternidad, en que le va a ser de aplicación las mismas normas, las mismas causas de negación, anulación o suspensión que para la paternidad tiene en el régimen general. No hay ningún problema en este aspecto. En cuanto a la jubilación, pues bueno, aquí hay un poco de decepción, ¿no?, por la gente. Yo creía que íbamos a tener a final de año una importante reforma en la jubilación a la seguridad social. Fundamentalmente en ampliar las posibilidades de trabajar, seguir trabajando, cobrar la pensión de jubilación y seguir trabajando, como he querido decir. Finalmente, sabéis que todo esto está en el eje del seno del Pacto de Toledo, está ahí tratándose, y el problema es que, bueno, al final pues está todo paralizado. No voy a entrar ahora en las cuestiones de tipo político, pero las negociaciones de estas pues están todas ahora mismo pues en suspenso. ¿Cuál es la novedad que se ha introducido aquí? La novedad va dirigida a los trabajadores autónomos. Y es, bueno, la situación que actualmente hay es esta. Tú, si accedes a él, tienes alcanzado el 100%, te obligan a seguir cotizando y entonces pues tienes acceso a la pensión de jubilación. Queda exento, ya saben, el tema de salario mínimo interprofesional. Si ganas más, pues entonces se te reduce a la mitad. ¿Cuál es la situación actual que se va a dar? Pues la situación es que vas a poder
mantener el percibo íntegro de la pensión de jubilación y trabajar siempre y cuando acredites tener contratado en la actividad al menos a un trabajador por cuenta ajena. Si lo tienes, puedes compatibilizar 100% y trabajo. No hay ningún problema. Si dejas de tener ese trabajador, te reducen la pensión al 50%. Y yo, por eso que me lo pregunté, bueno, si ya estás jubilado y estás al 50%, ¿puedes ahora pasar al 100%? ¿Es válida para cualquier modalidad contractual? Lo dejaré para el debate. Yo también tengo que comenzar agradeciendo al colegio, como siempre, una vez más, agradeciendo en esta ocasión a la Mutua de Arsat y agradeciendo una vez más tantas a la Escuela de Práctica Laboral de la Universidad de Murcia, pues que estén siempre atentos a cualquier novedad, cualquier reforma que tenga interés, que tiene interés, se acredita por la presencia masiva aquí esta tarde y bueno, pues en eso la vista de las personas físicas que están en el colegio, que están en la escuela, pues otra vez vuelve a dar en el tino, siempre aciertan. Yo me siento muy feliz de que sea así, la verdad, confieso que estoy como, me toca ser ahora mismo decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, pues estoy contentísimo de que al frente de la Escuela de Práctica Laboral esté Guillermo Rodríguez Iniesta. Y estoy contentísimo de tener el Colegio de Educadores Sociales que tenemos esta mañana, siempre dispuesto para todo. Esta mañana se está desarrollando hoy y mañana viernes el 5º Foro de Empleo y Desarrollo Local que realiza la facultad a través de una cosa que se llama Observatorio de Desarrollo Local. Y esta mañana el colegio estaba con nosotros en el acto de apertura, esta tarde el colegio vuelve a la universidad en esta jornada que organiza la Escuela de Práctica Laboral y la verdad que siempre estáis ahí, Pepe, y sabes que pues, yo creo que es importante que estéis y que la relación esa que tanto se cuestiona y se dice, ¿no? La sociedad y la universidad, bueno, pues si hay alguien que predica con el ejemplo de que sociedad y universidad van de la mano, somos precisamente los graduados sociales y la Facultad de Ciencias del Trabajo. Dicho lo cual, por tanto, muchas gracias y por haber querido contar con mi humilde presencia aquí esta tarde, pues también, claro. Toca contar la segunda parte de la Ley 6/2017, lo que tiene que ver con las reformas en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Bueno, el origen de la Ley 6/2007, ya ha dicho algo de ello el profesor Rodríguez Iniesta, Guillermo. Podemos luego en el coloquio darle alguna vuelta más. También el presidente del Colegio, Pepe, en su presentación manifestó sentirse algo decepcionado. Bueno, yo creo que esa relativa decepción la podemos tener muchos por el conjunto de la norma y por las medidas concretas que lleva dentro. Hombre, nos hemos acostumbrado hace ya bastante tiempo y quizá no nos damos cuenta en el día a día del concurso del recurso permanente a las que la doctrina clásica de ciencia política, de derecho político, constitucionalista llamaban ley medida. Esto vuelve a ser una ley medida, es decir, una ley que suma una detrás de otra un conjunto de medidas que, como me gusta decir a mí, se ponen encima de la mesa a ensayo y error. Si van bien, sigo sobre ellas, si van mal las quito y pongo otras que no pasa absolutamente nada. Un ejemplo ya enseguida voy a entrar en materia. Pero la tarifa plana se inventó en el año 13, se modifica en el 15 y estamos en el 17 y se vuelve a modificar. Pero es que en el año 13 tuvo dos versiones, primero para los jóvenes y desde septiembre, desde la ley 14-13, también para cualquier trabajador autónomo. Y dentro de la tarifa plana pues tiene distintos niveles, es decir, estamos dándole vueltas a lo mismo y quizá sin querer afrontar el problema verdadero de fondo que estaba en las últimas palabras de Guillermo. Tiene que ver con qué pasa con el trabajo autónomo en el mercado de trabajo español, el modelo económico productivo español, qué lugar ocupa, realmente el autónomo es autónomo o hemos inventado una cosa extraña, híbrida, que tenemos que rodearle de una protección casi igual que la del trabajador asalariado. Como eso no lo despejamos, pues vamos haciendo medidas, ensayamos y bueno, otra manera de entender esto a lo que me estoy refiriendo tiene que ver con la manera en la que uno puede afrontar la lectura de la ley y enfrentarse a su exposición. Es decir, aquí hay básicamente dos maneras. Una es intentar sistematizarla, que es lo que hemos hecho esta tarde, primero novedades en la Ley General, luego novedades en la Ley 20/2007, con un cierto orden, que se ha visto perfectamente en la parte primera, pues, típico, ¿no? Actos de encuadramiento, cotización, prestaciones, es un orden clásico, se puede hacer así. Hay otra manera de hacerlo
que imagino que está hecha en los 1000 documentos que genera ese monstruo que se llama Internet, seguro que está hecho, que es con una tabla sinóptica. Yo tengo una, pero está muy mal hecha, muy mal en un borrador raro de consumo interno y por eso no la traigo. Tampoco sé si tiene mucho sentido traerla o no, pero es coger los textos que se modifican en esta ley, que modifica muchos, y sobre la plantilla del texto original ver dónde están las reformas. Yo creo que se ha visto ya. Hay artículos donde la Ley 6/2017 ocupa una página del Boletín Oficial del Estado completa, pero donde se ha modificado una palabra en una línea. O se ha modificado que donde ponía el recargo del 20% ahora pone el recargo del 10%. Con lo cual, aquello que dicen de que los árboles te impiden ver el bosque, aquí pasa bastante. Hay que tener en cuenta sobre todo ese sesgo de la reforma. Es una ley de medidas, de muchas medidas, pero que no pasa mucho más allá de eso. Son cositas de detalle que se han visto ya algunas y que vamos a ver a continuación. El ser cosas de detalle implica dos cosas. La primera, que lo hace enormemente complejo y lioso de entender, uno no sabe bien dónde se está tocando. Y segundo y principal, cuando llego al punto final de la ley, digo, bueno, ¿y detrás de esto qué hay? ¿Esto qué es? Es decir, ¿hacia dónde lleva el trabajo autónomo esta ley? Sinceramente, yo no lo sé. Si luego en el coloquio pues alguien indaga más por ahí y tiene una visión clara de qué era lo que pretendía el legislador, pues si nos lo dice, yo al menos le quedaré muy, muy agradecido. Dicho lo cual, pues voy a entrar a examinar medidas. La estructura que tiene esta parte de la exposición, pues son 5 apartados. El primero, en el que más me voy a detener, sería el que se dedica a beneficios en la cotización. A continuación, algo de derechos colectivos, formación profesional y para la prevención de riesgos del autónomo, participación de las organizaciones representativas en el CES y constitución del Consejo del Trabajo Autónomo. Lo más importante de esto está sin duda en lo primero, en los beneficios en la cotización. Para ello, la Ley 6/2017 utiliza los artículos 4, 5, 6 y 7 y las disposiciones adicional 7 y final 10ª. Cada uno de esos artículos modifica artículos de la Ley 20/2007. El primero de ellos, pues el artículo 3, trata de la extensión de la cuota reducida para autónomos que emprenden o reemprenden una actividad por cuenta propia. La tarifa plana. Conocemos la estructura de la tarifa plana. Tenemos una tarifa plana de 50 euros si el autónomo inicia o reemprende después de una vacatio, de un periodo de carencia, por así decir, de 5 años, y elige cotizar por la base mínima aplicando el tipo mínimo. Si en lugar de la base mínima elige una base superior, en ese supuesto no hay tarifa plana de 50 euros, sino una reducción del 80% de la cuota que resulta de aplicar el tipo mínimo a la base mínima, lo conocemos. Y eso durante 6 meses. A partir de 6 meses, pues hay un periodo adicional extra de otros 12 meses, de los cuales vamos a tener 5 primeros meses de una reducción del 50%, 3 meses de una reducción del 30% y 3 meses más de una bonificación del 30%, hasta completar un total de 18 meses. 6 de tarifa plana, más 6, más 3, más 3. Esa es la estructura que tenemos. Sobre esa estructura aparecen 2 cambios, solo 2 cambios. Primer cambio, el periodo de carencia para reemprender no será de 5 años, sino de 2. Después de haber estado 2 años sin desarrollar ninguna actividad, puedes reincorporarte y beneficiarte de la tarifa plana, más la prórroga de la reducción de 6, reducción de 3, más bonificación de 3. Ese es el primer gran cambio. Es decir, se facilita el reemprendimiento de autónomos que iniciaron una actividad y les fue mal. Y segunda medida, económicamente es importante, pero no va más allá de eso. La tarifa plana de 50 euros mensuales no va a durar 6, sino 12 meses. Lo que queda ahora, la estructura que queda ahora es una tarifa plana de 12 meses, 50 euros, o reducción del 80% si se elige una base de cotización superior, más cuando termina una reducción del 50%, más una reducción durante 6 meses, más una reducción del 30% durante 3 meses más y una bonificación del 30% los siguientes 3 meses. Si además, y esto se mantiene igual, se trata de menores de 30 años
hombres o mujeres menores de 35, hay una bonificación adicional que se suma a continuación de 12 meses. En este caso, los requisitos de partida tienen que ser los mismos. Jóvenes menores de 30 o 35, hombres o mujeres, que inician por vez primera una actividad como trabajadores autónomos o que la reemprenden, hasta ahora era de 5 años, ahora es de 2 años. De forma y manera que en el artículo 31, en sus apartados primero y segundo, la novedad se limita a donde ponía 5, poner un 2, y donde ponía 6 meses, poner 12 meses. Lo demás se mantiene igual. Como digo, quizá económicamente es importante, pero que es una medida que funciona por aquello de ha funcionado bien. Claramente todo el mundo está de acuerdo en que la tarifa plana ha funcionado bien, pues como va bien vamos a dar un poquito más. No tiene mayor pretensión. Hay una novedad vinculada a la misma. Aparece un nuevo apartado 3 en el artículo 31 de la LETA para el supuesto de que el autónomo reemprendedor se hubiese beneficiado de estas ayudas en su iniciativa emprendedora anterior. En estos casos va a poder reemprender y beneficiarse de las ayudas, pero tiene que esperar un año más. Es decir, el periodo de carencia no serán 2, sino 3 años. A partir de los 3 años de carencia, no los 5 que había antes, sino solamente 3, puede también beneficiarse de las ayudas. En relación con esto se plantean algunos problemas, es decir, sobre todo en relación con la clase de autónomos que tienen derecho a ello. El artículo 31, apartado 5, dice que aquí tienen derecho los trabajadores autónomos, incluidos en el RETA, más los autónomos del régimen del MAR, del grupo primero. Esto es algo que después en esa parte final teníamos previsto para comentar. Básicamente los del grupo primero de cotización en el régimen del MAR son los autónomos cuya cotización se vincula a los ingresos que perciben, porque realmente la cotización de los grupos 2 y 3 tiene que ver con unas bases que establece el Ministerio cada año. Y claro, como las bases se establecen cada año, o deberían establecerse cada año, no tiene mucho sentido proyectar sobre las mismas reducciones o bonificaciones de cuota. Básicamente la idea es esa. También los socios de sociedades laborales y socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. Los autónomos societarios tienen derecho, yo no sé lo que se está haciendo en Murcia, pero hay sentencias que han dicho claramente que sí, es que no hay razón para decir que no, en ningún sitio, ni del Real Decreto Ley 413, ni de la Ley 14/13, ni de la Ley 31/2015, ni de la Ley 6/2017 está dicho que los autónomos societarios, más allá de las sospechas que cada cual pueda tener, alberga al respecto. Yo entiendo que los autónomos societarios sí están aquí. Hay sentencias de distintos TSJs, Galicia, Madrid, Castilla-León, no sé si en Murcia hay alguna. Hay una en Murcia ya. Pues entiendo que sí. Los autónomos colaboradores, sin embargo, no. Es que los autónomos colaboradores tienen su propio régimen de bonificación, en este caso que establece directamente el artículo 35 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Es decir, es que tienen su regla especial y como tienen regla especial, pues entiende que esa excluye cualquier posibilidad de ir a la regla general del artículo 31. Situación particular es la que plantean, y no es que haya novedad aquí, pero lo digo, creo que es importante. Esta mañana lo comentaba el director del Servicio de Empleo y Formación en la inauguración de las jornadas esas a que hacía referencia, digo, pues esta tarde lo volveré a repetir yo. El caso de los jóvenes que están incluidos dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Respecto a estos jóvenes funciona todo igual, con la salvedad, y eso tiene que ver con algo muy técnico, que no hay reducciones, sino que todos son bonificaciones. Eso significa que no van contra el presupuesto de la Seguridad Social, sino que van contra los presupuestos generales del Estado, contra los presupuestos del Servicio Público de Empleo. En la región de Murcia, en otras no, pero en la región de Murcia sabemos que en relación con los jóvenes que están incluidos dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil aparece lo que se conoce como cuota cero. La cuota cero no altera nada de lo que hemos dicho. Lo que hace la comunidad autónoma, creo que han sido, por decir esta mañana ya, unos 1.000 jóvenes, es subvencionar a los jóvenes que están dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil el abono de la cuota
fija de los 50 euros, más el abono de la cuota que resulta de aplicar las sucesivas reducciones del 50%, del 30%, del 30%. Es decir, no se amplía en el tiempo es el mismo, sino que lo que hace la comunidad autónoma, como seguro que sabéis, porque en los despachos lo habéis aplicado sin duda, es subvencionar al autónomo el coste de su cotización reducida o bonificada con arreglo a la regla general que conocemos. Bueno, esta novedad, por cierto, no lo he dicho antes, pero tiene que ver con cosas que ya se han dicho. Esto entra en vigor el 1 de enero del 18, es decir, no está en vigor todavía. Y la del artículo 4 también entrará en vigor el 1 de enero del 18. En este caso vuelve a ser un levísimo retoque, en el caso de beneficios en la cotización para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que emprenden o reemprenden. Se mantiene exactamente igual la anterior regulación del artículo 32 de la LETA. Sabemos que en este caso lo que es una situación de bonificación que se va a alargar durante un máximo de 5 años, se mantiene así. Lo que se perfila ahora es que el reemprendimiento pues, se fija en la frontera de los 2 años, como en el artículo anterior, donde antes eran 5 años, pues se mantiene, ahora baja a 2 años para reemprender. Tenemos en este caso pues una tarifa plana durante 12 meses y luego 48 meses con bonificaciones, con una bonificación del 50% durante los 48 meses restantes. No hay cambio ahí, insisto y repito, no hay cambio. El único cambio es que para el supuesto de reemprendimiento dentro de esta hipótesis de bonificación, donde eran 5 años, se rebaja a 2 años. Bonificación ahora de trabajadores por cuenta propia, por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. Este es también un buen ejemplo de una ley medida. El artículo 30 de la LETA sigue diciendo lo que dice. Los trabajadores incluidos en el RETA tienen durante 12 meses, el máximo 12 meses, el derecho a una bonificación del 100%, de la cuota contingencia común, que resulta aplicar la base promediada de los últimos 12 meses, el tipo mínimo, en una serie de supuestos que no cambian, que son los que están ahí, no cambian. El único cambio es que el primero de esos supuestos es cuando están en situación de cuidado de menores, se decía hasta ahora, menores de hasta 7 años, menores de 7 años. Esto cambió en el estatuto para trabajadores cuenta ajena. Aquí cambia y se acompasa la edad, menores de 12 años. Es decir, hasta ahora el cuidado era de menores de 7, ahora acompasando la norma para autónomos con la norma para trabajadores asalariados, será de 12 años. El resto del artículo 30 mantiene la redacción con un detalle que es de puro maquillaje. En el título, antes se hablaba de bonificación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RETA, ahora se ha eliminado lo de incluidos en el RETA. La explicación es sencilla. Machaconamente la ley repite que las normas que en ella hay, que la reforma en la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, se producen para todos los autónomos, particularmente quienes, los famosos del régimen especial de trabajadores del mar. Por eso, con la idea de que los del mar también están aquí, que no se olvide, pues se habla de trabajadores por cuenta propia en general y se elimina esa referencia al RETA. Es simplemente una novedad de maquillaje. Bonificaciones en las cuotas para trabajadores autónomos durante los descansos a los que tienen derecho con arreglo a la propia LETA por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural. Se modifica el artículo 38 de la LETA y ahí aparecen en rojo las novedades principales, en rojo o en azul, porque las primeras están en el propio título. Expresamente se hace referencia a que las bonificaciones también se dan en los supuestos, hasta ahora no estaban previstos, de paternidad y de guarda con fines de adopción. Eso no estaba expresamente dicho,
se dice ahora. Expresamente se dice que también los trabajadores cuenta propia del grupo primero de cotización del régimen especial del mar. También se dice expresamente. Hasta ahora este 100% de bonificación se hacía girar sobre la cuota resultante de la base mínima aplicando el tipo mínimo. Ahora se sustituye en beneficio de aquellos autónomos que tengan base superior y se dice que es la base media del trabajador de los 12 meses anteriores, aplicándole esa base el tipo mínimo. No base mínima, sino base media de los 12 meses anteriores. En caso de que el trabajador autónomo no lleve 12 meses trabajando, pues se calcula prorrateando en función de los meses que haya estado trabajando. No hay más novedad que la que estoy señalando. Fundamentalmente se incorpora paternidad y guarda con fines de adopción. Me quedo en la idea de que el artículo 38 de la LETA regula bonificaciones que conocemos para supuestos de descanso, es decir, el trabajador autónomo deja de prestar servicios como consecuencia de la activación de una de las situaciones que están ahí. Este autónomo, cuya cotización en autónomo se bonifica al 100%, al mismo tiempo contrata a un trabajador cuya contratación como interino también está bonificada al 100%, es decir, hay doble bonificación. Pero insisto, para entender una novedad que viene después, que se trata del autónomo que se coloca en esa situación de suspensión, por así decir, de su actividad como autónomo, como consecuencia del disfrute, al amparo de la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, de las situaciones ahí descritas. Y digo esto porque una de las novedades más llamativas está en el artículo 38 bis. El anterior era el 38, ahora nos aparece el 38 bis. Bonificaciones a trabajadoras autónomas que se reincorporan al trabajo en determinadas circunstancias. Bueno, en este caso, tratándose de trabajadoras del RETA o del régimen especial del mar, que, habiendo cesado en su actividad por las causas que a maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, reemprenden en los 2 años siguientes a la fecha del cese. Esto es importante. Es decir, el artículo 31 regula la tarifa plana para el supuesto de inicio de la actividad o reemprendimiento después de una carencia de 2 años. Antes eran 5. Ahora la carencia son 2 años, te esperas y reemprendes. Ahora estamos en el supuesto de reemprendimiento antes de llegar a esos 2 años. Es decir, la frontera es entre que cesaste y se cumplen los 2 años. Esto es sencillísimo, es que si se cumplen los 2 años ya puedes entrar por el artículo 31, pero como eres mujer trabajadora autónoma que ha cesado en el trabajo en razón de esas circunstancias, hay un plus de ayuda que tiene que ver con la posibilidad de lucrar, bueno, viene a continuación, la cuota, una bonificación, no reducción, bonificación, fijando una cuota de 50 euros mensuales durante 12 meses, una tarifa plana de 50 euros. Si eliges una base superior, el juego del 80% de la base mínima tipo mínimo, como en el supuesto de la tarifa plana. Aquí la duda puede venir que se entiende por haber cesado en la actividad. Se entiende haber cesado en la actividad, haber dado de baja como trabajador autónomo, no mantenerte en alta, en un supuesto. Esta es la que yo quería, yo quería volver atrás. No mantenerte en alta en un supuesto de descanso donde la cotización está bonificada y si contratas a un cuenta ajena también está bonificado. Bueno, el supuesto que tenemos aquí no es ese. Por eso, a continuación se añade, es el supuesto de puro cese en el trabajo y baja en autónomo si sales del mercado de trabajo. ¿Qué tienes que hacer si sales del mercado de trabajo? Reemprender. El reemprendimiento me lleva al artículo 31, la tarifa plana con la carencia de 2 años. La excepción a la carencia de 2 años es esta, para trabajadoras autónomas que reemprenden. La adicional séptima, es que no la tengo aquí, la salté de alguna manera, pero yo creo que sistemáticamente viene aquí, tiene que ver con una novedad importante y en relación con algo que ya se ha dicho. También aparecen aquí bonificaciones por la contratación de familiares del trabajador autónomo. El tabú máximo de la Ley 43/2006 se rompe ahora
más de 10 años después. Cuando se regula el programa de fomento de empleo en 2006, se dice, bueno, el fomento de empleo asalariado sí, pero no para los supuestos de contratación de familiares del empresario, porque sospechamos que ahí puede haber una vía muy fácil al fraude. De hecho, esa sospecha tiene que ver con esa admisión muy por la puerta pequeña y con exclusión de desempleo del hijo menor de 30 años o con discapacidad, alguien al que se le puede vincular laboralmente, pero con exclusión de desempleo. Como ese supuesto es el supuesto que te permite que no entre en juego la presunción de exclusión de trabajo familiar. Ese es el juego que hay. Ahora nos dice, no, a ver, es que el autónomo puede contratar trabajadores por cuenta ajena. ¿A quién? Cónyuge, ascendientes, descendientes, demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con derecho a bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100% durante 12 meses. Lo que no se podía hacer en 2006 se puede hacer ahora. Y se puede hacer con el régimen jurídico que conocemos de la Ley 43/2006, con las restricciones previas, no haber despedido, mantener la contratación durante el tiempo que sea, exactamente igual, con el régimen de inspección, de intervención de la inspección de trabajo que se establece allí y en lo no previsto aplicando supletoriamente la sección primera del título primero de esa ley que he dicho, de la 43/2006. En una de las preguntas que nos han llegado decía, bueno, ¿se puede hacer esa contratación que es indefinida? Puede ser a tiempo completo, tiene que ser a tiempo completo, puede ser también a tiempo parcial. Pues como la adicional 10ª de la Ley 6/2007 no dice nada, pero supletoriamente remite a la 43/2006 y allí se habla de contratación a tiempo completo, a tiempo parcial, habrá que entender que efectivamente así es. Y termino este apartado dedicado a beneficios haciendo referencia a la modificación que la disposición final 10ª, yo creo que en el orden de la ley se les olvidó. Esto parte de una proposición de ley de Ciudadanos, se va tramitando en el Congreso, se lleva al Senado y en ese camino se multiplican por 2 el número de medidas aquí dentro y esta, pues en lugar de colocarla sistemáticamente con las anteriores, la desplazan, se la llevan a la final 10ª, pero está entre el 31 y el 38 y tiene que ver con las bonificaciones por altas de familiares colaboradores de autónomos. Ya lo he dicho antes, en el caso de que el autónomo incorpora para su auxilio a un autónomo colaborador, que así se denomina, en este caso, pues hay una bonificación que va a durar 24 meses del 50% de la cuota durante 18 meses y del 25% durante los 6 restantes. Un total de 24, lo repito, esto es así ya, es decir, esto no es nuevo. 18 meses al 50% y 6 más al 25%. ¿Dónde está aquí la novedad? Aquí la novedad está marcada ahí en rojo. Sobre esa regulación que viene, es que no viene tan lejos, viene de la Ley 31/2015, ahora expresamente se nos habla de la pareja de hecho y además se incorpora aquí que se entiende a estos efectos por pareja de hecho. Lo dejo ahí, lo sabemos. Como consecuencia, se deroga la disposición adicional 13 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. La disposición adicional 13 ahora derogada era la que desde 2015 y hasta 2017, en este año y medio, 2 años, porque la ley, la 31/2015 es de final del verano de ese año. En estos 2 años se ha definido que era pareja de hecho a los efectos del autónomo colaborador, pero también a los efectos de reducción de cuotas en favor de determinados familiares del titular de la explotación agraria, cuestión que se regula en el artículo 37 de la Ley de Estatuto del Trabajo Autónomo. La adicional 13 decía, a efectos del artículo 35 y a efectos del artículo 37, familiares del trabajador, del titular de la explotación agraria, se entiende como pareja de hecho esto. Ahora se elimina la adicional 13, se trae aquí la cuestión de la pareja de hecho, pero no se dice nada en el 37, donde parece que no entra en juego la posibilidad de que entre esos familiares del titular de la explotación agraria estén las parejas de hecho. Me resulta bastante extraño que esa sea la conclusión la que lleva, pero parece que es así. Luego en el coloquio podemos debatirlo o podemos comentarlo.
Voy ya un poco más rápido. Apartado que se dedica a la reforma de la letra en lo que tiene que ver con los derechos colectivos. Más que las novedades que hay aquí, hay cosas de detalle, quizá para entenderla hago una mínima introducción. A ver, si estamos esta tarde aquí hablando de reformas en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, si hay una ley que se llama Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, es porque el asociacionismo de los trabajadores autónomos en España tiene una pujanza extraordinaria. Poco antes del verano, el verano es agosto, ¿no? El resto es un periodo de trabajo puro y duro, en agosto también, pero bueno, poco antes del verano, quiero decir, por allá por julio debió ser, Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, presidente nacional de ATA, estuvo en Murcia en un desayuno de trabajo y se jactaba precisamente de eso, se jactaba de que su organización y otras están detrás de esta reforma, pero que su organización y otras fueron las que promovieron en 2007 la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Si no hubiera sido por ellos, pues los autónomos seguirían teniendo normas dispersas y sin duda hubiera habido medidas de política legislativa en relación con ese colectivo tan importante, pero el intento de planificar un régimen jurídico de trabajo y de protección social para los autónomos quizá no estaría. Esa presencia, ese funcionamiento como lobby activo, en el buen sentido de lo de lobby, de las organizaciones y de asociaciones en el ámbito del trabajo autónomo tiene correspondencia en la Ley de 2007 con un título dedicado a la representación de los trabajadores autónomos sobre el que se van haciendo cositas. Claro, esto tiene lo de siempre, que tiene estas cosas, que una cosa es predicar y otra dar trigo, y reconocer y hacer grandes reconocimientos está muy bien, pero luego llevarlo a la práctica cuesta más, porque es difícil conectarlo con otros ámbitos de representación que ya existen, dotarlo y ponerlo en funcionamiento, que eso es donde estamos. Realmente no ha habido un desarrollo institucional de los ámbitos de representación del trabajo autónomo que definía la ley en 2007 y ahora lo que se quiere hacer es una especie de recordatorio de que eso está ahí. Hay cositas. Una de ellas, por decirlo todo y que veis detalles, se modifica el artículo 19.3 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. El artículo 19 trata de los derechos básicos de los trabajadores autónomos y en él hay una referencia al artículo 21, concretamente antes a su apartado 5, que tenía que ver con las asociaciones, de representación de las asociaciones representativas de trabajadores autónomos. En 2015 se modificó el artículo 21, el que era apartado 5 pasó a 3, pero se olvidaron modificar el 19, pues ahora se toca el puramente técnico, es decir, corregir la errata que había en el artículo 19 en la remisión al 21, era al artículo 5 al apartado 5 cuando debía ser al apartado 3, no tiene mayor historia. También se modifica el artículo 24 de la LETA, con que esto yo creo que sí tiene bastante interés, la posibilidad de que las asociaciones representativas del trabajo autónomo, asociaciones, confederaciones, uniones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial, hasta ahora se decía, podrán ser declaradas de utilidad pública al amparo de la Ley Orgánica 2/2002, cosa que no tiene un interés menor para esas asociaciones. Cualquiera que se haya acercado a lo que es una asociación de utilidad pública, pues entre otras cosas se va a bonificar, no sé si es del 90 o del 100% del impuesto de bienes inmuebles, que no es cosa pequeña. Bueno, pues hasta ahora se decía podrán ser, ahora se dice que serán. Es decir, por ley, esas organizaciones, cuando estén reconocidas como tales, automáticamente, en virtud de la aplicación del nuevo 24, habrá que entenderlas como de utilidad pública. Se modifica también el artículo 22 del Estatuto del Trabajo Autónomo, donde se habla del Consejo del Trabajo Autónomo, para decir que en el mismo deberán tener representación cuando se constituyan, allí donde se constituyan, los consejos del trabajo autónomo de ámbito autonómico. Es decir, hay un Consejo del Trabajo Autónomo de ámbito estatal, creado en 2007, pero no puesto en funcionamiento todavía. En estos 10 años aparece la posibilidad de que en algunas comunidades autónomas se han constituido consejos del trabajo autónomo, pues lo que se dice es que esos consejos autonómicos tienen que tener representación en el Consejo Estatal. No hay más novedad que esa. Y luego hay otra en relación con derechos colectivos, cosas de verdadera relojería jurídica. A lo mejor, sí, tienen que estar en una ley
o no, es que no tienen que estar. Se da nueva redacción, no tienen que estar, se da nueva redacción al Real Decreto 416/2015. Bueno, estoy modificando un Real Decreto, utilizo una ley. Está bien, pero bueno, tampoco. ¿De qué se trata aquí? Ese Real Decreto desarrolla la Ley Orgánica de Libertad Sindical en lo que se refiere al depósito de estatutos de organizaciones empresariales y sindicales a los efectos de la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical y, por tanto, como interlocutores sociales con capacidad de interlocución, valga la redundancia, en el mundo de las relaciones laborales. De ahí, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es de donde se nutre la capacidad que tienen sindicatos y las organizaciones empresariales, COE, CROEN, en la región de Murcia, para, entre otras cosas, negociar convenios colectivos y ser interlocutores sociales. En diciembre en la región se llegó a un acuerdo de representación institucional de los sindicatos y de la organización regional, pues tiene que ver con eso. ¿Qué ocurre? Pues que ese Real Decreto expresamente, está ahí tachado, excluía del ámbito de aplicación el depósito de estatutos de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos que se rige por su legislación específica. Insisto, el depósito de los estatutos que ese decreto regula se vincula con la representación en el ámbito laboral que se otorga a partir de la Ley Orgánica de Libertad Sindical a los sindicatos y a las organizaciones empresariales en el sentido de empresarios que dan empleo a trabajadores por cuenta ajena, para entenderlo. Bueno, pues la reforma viene ahora a decir lo siguiente: allí donde haya una organización de trabajadores autónomos entre cuyos fines esté también intervenir en ámbitos propiamente laborales, pues puede depositar sus estatutos y ser registrada como una organización empresarial con capacidad de interlocución en esos ámbitos. Simplemente se trata de eso, y digo simplemente no, es decir, esto tiene un desarrollo bastante más largo e interesante, sobre todo en relación con eso que decía antes, que está en el aire, la cuestión de la participación institucional en el diálogo social y en otros ámbitos más extensos del mismo. Formación profesional y para la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues el artículo 13 de la Ley 6/2017 hace un brindis al sol. Es el primero, claro, que nos encontramos, nos vamos a encontrar más. Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social participarán, bueno, pues que se les llame que participen en la detección de necesidades formativas. ¿Cómo se articula eso? Pues a través del desarrollo de la ley. ¿Cuándo? Pues cuando llegue su momento. En cualquier caso, es la voluntad del legislador de que participen. Lo mismo vale con la modificación de la adicional 12 de la LETA en relación con la participación de los trabajadores autónomos en los programas de formación e información en prevención de riesgos laborales. A mí, cosas que no entiendo de la ley, sinceramente. Hemos visto hace un momento cómo donde podían ser declaradas de utilidad pública las organizaciones, ahora se dice que serán declaradas que son de utilidad pública. Bueno, en relación con esto, la versión anterior de la adicional 12 decía que se garantizará la presencia de asociaciones intersectoriales de autónomos en los ámbitos en los que se discute sobre la programación de formación y sobre la formación en materia preventiva. Bueno, ahora en lugar de decir eso, bueno, está en rojo, ahora se dice, antes era se garantizará, ahora podrán participar con voz y sin voto. Bueno, pues por una parte se reconoce mayor presencia, por otra se difumina una que ya estaba. Bueno, pues no tiene más. Lo mismo vale esto con la participación en el Consejo Económico y Social del Estado. La disposición adicional octava, en 2007. Entonces, legislar de esta manera, lo de la cuota fija, pasarlo de tarifa plana, pasarlo de 6 a 12 meses, no deja de tener su sentido, y un sentido inmediato a partir de 1 de enero. En 2007, la adicional octava de la LETA decía: el Gobierno, en 2007, planteará la presencia de los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social del Estado, teniendo en cuenta la evolución del Consejo del Trabajo Autónomo en la representación de los mismos. Y 2, el informe preceptivo del Consejo Económico y Social sobre composición del mismo, que deberá realizar para ello en el menor plazo de tiempo posible. Eso era en 2007, es decir,
El Gobierno lo va a plantear en función de que se constituya el Consejo del Trabajo Autónomo y de lo que diga el propio CES. Aquí no se ha hecho nada, es que ni siquiera se ha constituido el Consejo. Esto cuesta dinero, es que esto no cuesta dinero. Aquí yo creo que se están pisando, valga la expresión, otros callos, pero no es cuestión de bolsillo. Bueno, pues 11 años después, en 2017, el Gobierno, en el plazo, el Congreso, el Senado, las Cortes, mandatan al Gobierno para que en el plazo de un año, en el marco del diálogo social y conforme a la normativa del propio CES, adopte medidas que permitan dar cumplimiento a la adicional octava del año 2007. Bueno, pues nos pasarán otros 10 años, no lo sabemos, no ha cambiado nada. Sigo, estaba esa constitución del Consejo del Trabajo Autónomo. Lo he repetido ya varias veces, pues lo sigo diciendo. El Consejo del Trabajo Autónomo debería ser el órgano de participación institucional de las organizaciones representativas en el ámbito del trabajo autónomo. Estaban todos los parámetros marcados en la ley, pero no se ha constituido. Bueno, pues ahora la adicional segunda urge para que se constituya. ¿Qué hace falta para eso? Para eso es que previamente hay que desarrollar criterios objetivos de representatividad. Ahí es donde estamos. Es decir, ¿con qué criterios mido la representatividad de las organizaciones representativas de trabajadores autónomos para llevarlos al Consejo del Trabajo Autónomo? Bueno, pues el Gobierno procederá a la constitución en el plazo máximo de un año. Y llegamos al apartado de otras reformas. Este apartado era el que íbamos a compartir un poco la limón, Guillermo y yo, por aquello de descansar un poco, si quieres, empiezas tú y vamos comentando algo. Esto era una de las principales demandas de algunos colectivos, sobre todo de profesionales de profesiones liberales. No sé si os acordáis que hace un año, a principios de 2016, finales de 2015, primero de 2016, se plantearon dos importantes conflictos de profesionales. Uno referente a profesionales que estaban percibiendo la pensión de jubilación, habían jubilado, fundamentalmente pues eran profesores de universidad, escritores de libros, etcétera. Se habían jubilado, habían empezado a cobrar la jubilación en su integridad, pero seguían haciendo actividades. Ellos declaraban eso y al cabo de 3 o 4 años pues le llegó Hacienda, le mandó los datos a la Seguridad Social. La Seguridad Social les dijo: oiga, ustedes siguen ejerciendo su actividad por cuenta propia autónoma, ustedes no están dados de alta, le dieron de alta 2, 3 o 4 años y páguenme. Al mismo tiempo la tesorería se lo comunica a la Seguridad Social: oye, estos individuos que se han seguido trabajando y están cobrando su pensión de jubilación. Y ahí pues a los ataques, esos son ataques más a los escritores del libro, a la creatividad, a la divulgación, que pretenden que hagamos, que no. Eso está ahí, que esa es una de las cosas por las cuales se quiere reformar la pensión de jubilación para hacerla totalmente compatible. Yo no entro en que lo bueno o la bondad o no bondad, pero que es un colectivo muy concreto. Y otro era este únicamente afectaba a los temas fiscales. Y era gente que trabajaba fundamentalmente en sus casas. Casi todos eran escritores de libros, y además esto parte de una escritora muy conocida, que ahora está arruinada, y algunas de memoria sabrá quién es, en la que pues se descontaba pues, todo, el gas, la electricidad, el portero, no sé cuánto, de sus actividades y ingresos por escribir libros. Pues a los 4 años le dio Hacienda, cambió de criterio, y bueno, pues ese fue el palo que se llevó. A partir de esto, pues se ha introducido esta reforma para considerar esos gastos deducibles hasta una determinada cantidad. Lo más curioso son los gastos de manutención que hay que pagar con tarjeta. Eso no va a tocar tejano con tarjeta, está perfectamente controlado. No sé si quiere añadir algo más a eso. No, bueno, yo creo que el tipo de gastos que tienen deducción está ahí. Como siempre, y se ve, es lo que digo, se coge el artículo 11 de la ley, se va al apartado segundo, se va a la regla quinta y se retoca. Ingeniería o cirugía jurídica para salir al paso, como se explica bien, de una situación de ese tipo. Hombre, llama la atención si uno mira la exposición de motivos,
la exposición de motivos de la ley. Estamos acostumbrados a exposiciones de motivos que muchas veces son excusatio non petita, y sobre todo los reales decretos leyes estos de la última gran reforma, bueno, y las anteriores, siempre trataban de explicar con ese lenguaje que Montoya examinó también, eso de ideología y lenguaje en leyes laborales de España, pues trataban de explicar lo que había allí dentro y presentarlo. Luego se inventó la palabra, fue la palabra del año pasado de moda, la famosa palabra posverdad, ¿no? Pues antes de que la palabra existiera, las exposiciones de motivos sabemos que jugaban mucho a eso de la posverdad. Pero lo cierto y verdad es que nos encontramos con exposiciones de 4 o 5 folios donde nos dan pormenorizada cuenta de todo lo que va a haber dentro del texto articulado y el alcance que tiene, el porqué y demás. En este caso, la exposición de motivos es enormemente parca. Ocupa un par de páginas, de 2 páginas y media del BOE. Una de ellas es un resumen de los artículos y la otra dice algo de qué va esto. Pero básicamente la idea es, el trabajo autónomo en España es importantísimo, 1. 2, se han hecho reformas, pero como es importante hay que seguir haciendo reformas, porque reformar en sí mismo es bueno. Ese mensaje de la reforma como un valor en sí mismo, la reforma como fin y no como medio, bueno, eso en los últimos 20 años en general nos manejamos en eso, en el ámbito sociolaboral, por así decir. ¿Qué más cosas dice? Dice, bueno, como reformar es bueno, vamos a seguir insistiendo en reforma. Entonces, abre 2 capítulos que uno luego espera verlos correspondidos en el texto articulado. Por una parte, en materia de seguridad social, y va a haber, y luego hemos visto lo que hay. En el ámbito fiscal, uno va a entender que aquí va a haber reformas importantes y que me da la impresión de que son muy necesarias en lo que tiene que ver con la fiscalidad de los trabajadores autónomos. Pues al final, esto es lo del parto de los montes que parió un ratón, ¿no? Pues al final, todo lo que se dice de reforma en el ámbito fiscal se limita a esta cosita. Es sumamente, por ejemplo, esclarecedor, no en la exposición de motivos de la ley, pero sí en la proposición de ley. La proposición de ley dice se trata de eliminar la discrecionalidad en las comprobaciones e inspecciones que realiza la Administración estatal tributaria, resaltando el principio de seguridad jurídica. Había un caso que había que resolver. Hay que resolver ese caso. Bueno, tenemos una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, también puntualísima, que cuelga lo ha explicado Guillermo antes, de la posibilidad de las 3 altas dentro del año natural. Como consecuencia, lo que se hace es acompasar la redacción del supuesto de infracción del artículo 22, apartado 7. Antes se decía su afiliación y alta, es decir, es infracción grave no solicitar su afiliación y alta, pues ahora dice no solicitar su afiliación y hasta 3 altas. Y en relación con eso, en el artículo 40, lo que está abajo de las cantidades no se modifica, lo único que se añade es donde se hacía referencia al ámbito de infracciones que tienen la sanción económica, aquí se prevé, antes había remisión al 22.7, pues ahora también al 22.2, ahora también al 22.7. Es lisa y llanamente consecuencia de lo que se ha visto en el reglamento de cotización y liquidación. ¿No, nada? No. Lo del grupo primero, bueno, ya lo he dicho antes, permanentemente en la ley, cuando se habla de trabajador autónomo, se hace referencia a los autónomos del grupo primero del régimen especial de trabajadores del mar. En la cotización de estos trabajadores hay 3 grupos. El grupo primero, que es el más caracterizado, se determina en función de los ingresos que declaran percibir y eligen bases como cualquier trabajador autónomo. Los grupos segundo y tercero, el Gobierno, yo creo que es por orden ministerial, y no sé si es anual o... Anualmente. Anual, pues dice cuál es la cuota que tienen que ingresar. Entonces, claro, ahí pues el Gobierno, en atención a los criterios de política legislativa que tenga en cada momento, pues dirá cuál es, y no hay que aplicar reducción ni bonificación ni ninguna cosa al respecto, ¿no? Y con esto vamos a terminar, y esto es lo más divertido. Esto es patada a seguir como desideratum, como antes decía. Bueno, el primero se lo dejo a Guillermo, que a ese le gusta muchísimo. Es que como sabe que me cabreo, por eso. Pues esto es el gran problema que ha tenido la seguridad social en estos últimos años, que estamos ahora, que yo no sé si, yo creo que solamente queda dinero en lo que se dice la hucha de las pensiones para la paga esta de Navidad. Yo creo que le falta todavía dinero. Pues sencillamente que la seguridad social ha ido financiando todo esto,
el emprendimiento, porque las reducciones no van con cargo a los presupuestos generales del Estado o del INEM, sino va con cargo a la propia Seguridad Social. ¿Por qué hay que financiar eso? Porque la Seguridad Social tiene que financiar el empleo, las políticas activas de empleo. Bueno, pues eso, ahora se habló ya de que en el Pacto de Toledo que se debían de eliminar primero, no sé si os acordáis que en el año, ¿cuándo fue el famoso Real Decreto Ley que han afectado a todos, que nos quitaron una paga a los funcionarios? 2012, ahí se dijo que iban a desaparecer todas las bonificaciones, que se reducían, más que vamos a ver bonificaciones, el 70% de las reformas son bonificaciones, de las que se está tratando aquí. Seguimos igual con el tema de las bonificaciones. Se dijo que iba a haber una norma, que iban a refundirla y aclarar. Bueno, si os metéis ahora mismo en la página web, bien del SEPE o bien de la Tesorería, y veis la cantidad de bonificaciones, de contratos, de modalidades y submodalidades que hay, yo creo que es muy difícil no hacer un contrato con bonificaciones. No sé, Pepe, tú que sabes más que yo, de eso es muy difícil encontrar un contrato que no tenga bonificaciones. Muy difícil. La ruina. Y bueno, ahora dice, bueno, esto lo veremos a ver si de aquí a 4 años, pues son brindis al sol. El tema también de la virtualidad, Pepe, tú que sabes más que yo de esto, del tema, pues volvemos a lo mismo. Decíamos, este año, yo me acuerdo que a primeros de año, varios compañeros, varios de nosotros, oye, ¿está ya en vigor lo del trabajo a tiempo parcial? Pues no. ¿Y eso, cómo se va a normar eso? Es decir, cuando se quiere normar el trabajo a tiempo parcial y, por otro lado, cuando hay habitualidad para poder obligar a un trabajador autónomo a incorporarse. Oiga, acláreme esto. Si ahora mismo un trabajador por cuenta ajena que trabaja 1 hora, ¿hay que darlo de alta? No me digan a mí que hay habitualidad. Y hay que darlo de alta a un trabajador por cuenta ajena, porque a un trabajador autónomo vamos a buscar cuál va a ser la dedicación que pueda tener para que se le dé alta o no se le dé alta, si tiene que tener ingresos que no superen el salario mínimo, tal. Yo creo que nadie lo sabe, y de hecho estamos con el tema del trabajo a tiempo parcial desde que se aprobó la norma. Y nadie se atreve. Yo preguntaba a nadie, nadie no sabemos nada. A 1 de enero la gente decía que ya estaba, ¿y cómo se hacía? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, en realidad la última es jubilación a tiempo parcial, jubilación parcial, perdón, es lo mismo. En los 4, por lo último que hay es un error mío, era lo de la adicional séptima que lo conté, pero en las 4 cosas que se han dicho, bueno, a ver, no es serio hacer política de empleo con el dinero de la Seguridad Social y al mismo tiempo estar diciendo que la Seguridad Social no va a tener recursos para financiar las pensiones de incapacidad, típicamente las de jubilación cuando nos toque. Eso no es serio. La política de empleo se hace con los presupuestos generales del Estado, con el Servicio Público Estatal de Empleo, con dinero que te viene de Europa y por mecanismo de bonificación y revisando las bonificaciones. Por eso que si todo contrato tiene bonificación, el criterio que sigo para contratar ya no es el colectivo cuya contratación voy a estimular, ya no es el emprendimiento que quiero favorecer, y es que cualquier contrato lleva la suya. Pero sobre todo y fundamental, insisto, no tiene justificación ninguna que esto se siga pagando con dinero de la Seguridad Social cuando hemos elegido un sistema de reparto como el que tenemos. Es que no lo cargamos. Es decir, si de lo que se trata es de cargarse el sistema de Seguridad Social como lo que lo tenemos, para que tengamos que buscarnos las pensiones en otro ámbito, pues que se diga y lo cerramos y se ha acabado. Porque este camino... Claro, ¿ahora qué te dicen? Dicen algo que tiene que ver con lo que he dicho al principio. Esto es una ley medidas. La ley 31/2015 fue una ley medidas. La ley 4/2013 fue una ley medidas. Y fue una ley medidas el Real Decreto Ley 4/2013. Fue una ley verdadera la LETA en 2006. Es decir, la ley verdadera en el sentido de una ley con vocación general y abstracta, de ordenar un sector de la vida socioeconómica. Es decir, hay una realidad que hay que regular, entiendo, eso es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo, es decir, diseño en función del momento, de la ideología que en el momento tiene el partido del Gobierno, de los compromisos que llega con la oposición, cómo quiero que sea la regulación de esa realidad y articulo un texto normativo. Claro, en aquel momento, se quería ir muy lejos, no se podía ir, se mandaban balones a seguir. Ya se constituirá, ya se hará, ya se dejará de hacer. Cuando ahora en 2017 te dicen que estudiaremos suprimir, acabar con las reducciones,
que sabemos que hay un problema con el requisito de habitualidad, que hay gente que hace trabajos de muy corta duración, que cobra muy poco, que si les echamos encima la inspección de trabajo estamos bloqueando la economía. Bueno, vamos a estudiarlo. Sabemos que hay un problema, lo estudiaremos. Sabemos que hay un problema con la cotización a tiempo parcial. Cuando en 2007, no sé por qué digo 2006, lo planteamos, ya tiramos el balón adelante. Cuando en 2015 se volvió a plantear, ya miramos para otro lado. Dijimos, no, bueno, 1 de enero del 17. Y cuando llega 1 de enero del 17 lo hemos vuelto a retrasar. Sabemos que, en función de, igual que cotización a tiempo parcial, es razonable que haya jubilación a tiempo parcial también, pero no lo tenemos claro. Tenemos un programa. Fundamentalmente lo que veo yo aquí es el Parlamento, los partidos políticos que están detrás de esta ley, porque esta ley ha salido por unanimidad de todos los partidos políticos de la manera siguiente. Hago el paréntesis. Esto es una iniciativa, una proposición de ley de Ciudadanos en el Congreso. En el Congreso esa proposición de ley tiene bastantes enmiendas y finalmente se aprueba un texto con los votos a favor de Ciudadanos, del Partido Popular, del Grupo Vasco y de un diputado del Grupo Mixto. Y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios en el Congreso. Se lleva al Senado. En el Senado se presentan nuevas enmiendas, pero finalmente no se aprueba ninguna y se aprueba el texto que viene del Congreso, enmendado de la manera que he dicho, se aprueba en el Senado por todos los grupos políticos. Nadie votó en contra de la Ley 6/2007 en el Senado, por eso no tuvo que volver al Congreso. Es decir, si no se toca una coma del texto que viene del Congreso y que llega al Senado, el Senado la aprueba y sale adelante. Es decir, bueno, pues con el consenso de todo el arco parlamentario tenemos una ley que dentro lleva el verdadero programa. Es decir, sabemos por dónde tenemos que trabajar, sabemos que tenemos problemas, pero hoy no somos capaces de resolverlos. Por tanto, lo dejamos, estudiaremos, 4 años, se verá, se mirará, se analizará y de momento la tarifa plana a 12 meses, que sabemos que eso da resultado. Pero, por ejemplo, Pepe, ¿para qué quiere un autónomo la jubilación parcial si va a poder trabajar a tiempo completo? Primero, salvo que estemos pensando en una jubilación parcial antes de la edad, pero para eso habrá que regular la jubilación anticipada del autónomo. Y una cosa solamente ya, antes de si esto ya entra en debate, es lo que no sé si habéis dado cuenta, el problema que tenemos con la regulación, bueno, más que con la regulación, con la falta de regulación de las parejas de hecho. Porque aquí nada más que tenemos disposiciones de comunidades autónomas que a efectos laborales y sociales de poco nos sirven, pero ahora tenemos una pareja de hecho para acceder a la asistencia sanitaria, que simplemente es que tiene relación análoga a afectividad sin más nada. Otra pareja de hecho para cobrar beneficios de la cotización, que solamente se exige convivencia, no formalización. Si os dais cuenta, el texto no te dice que tenga que estar formalizada la pareja de hecho. Eso es importante, simplemente que estén conviviendo. Y además se le olvida ya los palos que le ha dado el Tribunal Supremo diciendo que la convivencia, de hecho, no hace falta que sea una certificación de empadronamiento, se puede demostrar por cualquier medio admisible en derecho. Y tenemos una pareja de hecho para las pensiones de viudedad que tiene que estar formalizada y hay que tener convivencia. ¿Por qué no regulamos ya las parejas de hecho de una vez? Digo yo, vamos a dejarnos de historia. Si hasta las mismas comunidades autónomas, el defensor del pueblo, ¿cómo se llama el defensor del pueblo catalán? De algo así. Hasta le pidió hace 2 años al Estado una regulación uniforme para todo el Estado de las leyes de parejas de hecho. Porque claro, cada comunidad autónoma lo regula de una manera. Hay parejas por ejemplo, tenemos en Madrid y Extremadura el problema que tiene, que se admite la inscripción de parejas de hecho a personas que simplemente están separadas. Con lo cual, hay una apariencia de legalidad y cuando quieren acceder a la pensión de viudedad, vienen y le dicen que no hay. ¿Por qué? Porque no tienen que estar en personas que no estén impedidas para contraer matrimonio. Con lo cual ya puedes tener tu papel de la comunidad autónoma que no te sirve para nada, para luego acreditar nada ante la seguridad social. Era referente a la posibilidad de la contratación de familiares de primer grado. Me preguntaba si hay que cotizar por todo. Hombre, no se cotiza por desempleo, porque la contingencia de desempleo está excluida, con lo cual fue afuera.
Y hablaba también de que si se admite o no se admite la modalidad de contrato a tiempo parcial. La ley no dice que tenga que ser un contrato a tiempo completo, por lo tanto no hay restricción ninguna. Y yo ya no sé si ya ahora pues someternos a lo que otros... Abrimos turno de preguntas. El micrófono y no sé si... No, es que no dice. Espérate que la encuentre. Espérate que la encuentre y te lo digo. Sí. El artículo, la modificación del artículo 38. Sí. ¿Qué artículo? Sí, siempre que el periodo de duración tenga una duración de al menos un mes. Si la paternidad son 4 semanas, son 28 días. No llega al mes. Sí. Eso no había caído, tiene razón. Entiendo que en la interpretación lógica de la norma está dentro, sino precisamente la reforma se hace para meter la paternidad. Luego, el juego es lo de los meses con las 4 semanas, pero tiene que estar dentro. ¿El permiso laboral de cuántos días son? 4 semanas. Coincide con la prestación de la seguridad social. Sí, utilizar la semana y no la fórmula del mes. Si somos objetivos son 28 días. Sí. Eso, la falta de correspondencia con el cómputo en semanas y con el cómputo en mes, pero a ver, si se ha hecho la reforma para meter la paternidad, está dentro, seguro. Pues disfrútalo en febrero y ya lo tienes justo. En cuanto a la bonificación del 50% en la reincorporación de la mujer trabajadora después de la maternidad, has dicho que tiene que haber un cese, por lo que entiendo que tiene que haber una baja y una alta. No se cobra automáticamente cuando te reincorporas. O sea, tú tienes tu descanso por maternidad, automáticamente lo puedes solicitar, no tendrías que dar un trabajo. No, es que yo lo que creo es que los supuestos de hecho son distintos, por eso se ha colocado detrás del 38. Es decir, el supuesto es que te apartas del mercado de trabajo, no que estás disfrutando de la prestación por descanso, sino que o no tienes derecho a ella o la has disfrutado y continúas ya sin reincorporarte al mercado de trabajo y partes de un supuesto de apartamiento completo del mercado de trabajo. Ese creo que es el supuesto nuevo, no el supuesto de que eso ya está el anterior. Es decir, ahí no hay interrupción, estás en una situación de disfrutando una prestación por maternidad, pero no en alta laboral. Tiene que haber una baja en renta. Tiene que haber, claro, eso es, tiene que haber una baja en el renta, eso es. No la situación de suspensión, sino baja propiamente en el renta, claro. Y no hay un periodo mínimo, entiendo. No. No hay un periodo mínimo, ¿desde dónde? Desde la baja, se deja un mes, 2 meses de baja. Nada. Es decir, la frontera se marca en los 2 años a contar desde la fecha de cese. Desde la fecha de cese se abre un arco temporal de 2 años dentro de los cuales te puedes reincorporar y tienes derecho a esa bonificación. La fecha de cese. En el que te das de baja, en el renta. Desde la fecha de baja en el renta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le doy la pregunta otra vez, esa que te hice esta mañana, ahora que tengo acá. Bueno, está, sí. Bueno, mientras que llega, hago una pregunta que supongo que esto se habrá pasado también por la mente. Empresario, persona física, tiene trabajadores, está, por ejemplo, hoy está con la jubilación activa, ¿no?
y parece que ya va a poder compatibilizar el 100% de la pensión. Y dos preguntas. Tiene dos trabajadores, necesitan que arreglar uno, contratar uno nuevo para que tenga derecho a ese 100%. Y dos, claro, ahora mismo este señor está con esa jubilación activa y no ha extinguido los contratos. Pero supuestamente, cuando se jubilase el 100%, se extinguía, entraba, en este caso, la ley de contrato de trabajo, acordaron los 30 días esos de indemnización y se extinguía el contrato de trabajo. Porque era causa de extinción del contrato, no lo que dice el estatuto, la jubilación del empresario. Una de las causas. Jubilación. Claro, resulta que yo pasamos un año jubilo. Entero, 100%. Y contrato un señor y ya tenía dos más. Dentro de 5 años, sí, te sientes, cuando tenga 90, digo, pues ahora ya cierro los negocios, habiendo continuidad, lógicamente. ¿Qué pasaría en ese momento? Que han estado 20 años más trabajando conmigo, estando yo jubilado, ¿cómo se extinguiría ese contrato? Por esos 30 días habría que acudir a un despido objetivo, con 20 días por año, no lo sé. Yo mi pregunta está ahí. ¿Y eso se da o se va a dar a partir de ahora? La primera. Te contesto yo a la primera y yo la segunda. A la primera te contesto. Y yo la segunda. Vamos a ver, yo creo que yo le voy a contestar a la parte relativa a la seguridad social. Yo creo que no hay que hacer ninguna contratación nueva. Eso no lo dice la norma. Y, hombre, ojo, que luego venga la seguridad social que quiera restringir, pero la ley no dice nada para nuevas contrataciones, para futuras. Segundo, que pueda afectar que al que esté ahora mismo en jubilación activa diga, pues yo me paso ya ahora a la jubilación, yo creo que también lo puede hacer. Yo creo que no hay ninguna restricción ahí. Tal y como está redactado, no sé, por ejemplo, ahora es que el tema de la paternidad, cuando se amplía este año, se dice a hechos causantes a partir del día 1 de enero de 2017. Aquí no se dice nada de eso, ni se pone ninguna restricción. Luego yo, en principio, creo en esa interpretación amplia. En cuanto al otro... Vale. No, en eso, a ver, yo entiendo que la jubilación del empresario, persona física, si no es eso, determina la extinción de los contratos de trabajo de los trabajadores a su servicio. Es decir, la empresa no sigue adelante. ¿Por qué no sigue? Porque el empresario se ha jubilado. De la misma manera que no sigue si se le declara inválido permanente absoluto o si fallece. La consecuencia de esas circunstancias es la imposibilidad de seguir adelante con la explotación industrial que tiene. Y en ese caso, la vieja ley de contrato de trabajo y ahora el artículo 49 del Estatuto establece la indemnización de los 30 días, no de los 20 de salario por año de servicio en un supuesto de ERE o de despido objetivo. En el supuesto de que ahora el autónomo sigue trabajando, lucra el 100% de la pensión de jubilación. ¿Está jubilado? Sí. ¿Para el sistema de seguridad social está jubilado? Sí, completamente. Pero a efectos laborales, a efectos del contrato de trabajo que le liga a sus trabajadores, no solo no puede extinguirlo, sino que necesariamente tiene que mantenerlo, si no serían despidos improcedentes como mínimo. No sé si habría algún elemento por ahí para buscar la nulidad, si es la tal, pero improcedente. Como quiera que sigue trabajando y sigue trabajando al amparo de la norma de seguridad social que le permite lucrar la pensión y trabajar, no hay justa causa de extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo 49. Tiene que seguir dando trabajo, En algún momento decide dejar de explotar su industria y lo decide ¿en virtud de qué? En virtud de que considera que ya va a vivir solo de la pensión de jubilación. Ahí se da el supuesto hecho del artículo 49 y por tanto paga 30 días. No tiene que pagar 20 de salario por año de servicio, paga 30 días. Cuando como consecuencia de la jubilación, de poder lucrar pensión de jubilación, cesa efectivamente en su condición de empresario, es cuando se integra el supuesto de hecho de extinción del contrato por jubilación del empresario, no antes. Y por tanto, y la respuesta sería, en ese momento paga los 30 días y no los 20 de salario por año de servicio. Mi pregunta era la siguiente. En caso de que el empresario que se jubiló al 100% y está dando ahora mismo la pensión porque cesó su actividad, ahora quiere volver a iniciar la actividad y compatibilizar la pensión al 100% con tener una actividad por cuenta propia y un trabajador.
repite. No, repite. Autónomo societario que se jubila y compatibiliza el 100% con la condición de autónomo societario. Y personas jurídicas distintas, que Pero bueno, un autónomo se jubila, está cobrando su pensión de jubilación y ahora quiere volver a trabajar y compatibilizar. 100% de la pensión con el Bien, trabajo por cuenta propia. bueno, pues ¿Puede hacerlo sea autónomo o sea autónomo? No, si es autónomo, vamos a ver, en una sociedad siempre habrá que tener a alguien al frente de la sociedad, ¿no? Estás ahí y que tienes que darlo de alta como autónomo, siempre alguien ahí, por ahí. Bien. En este caso, volvemos como si cualquier trabajador. Yo ahora mismo estoy cobrando una pensión de jubilación, vale, y quiero volver a trabajar. A mí la Seguridad Social no me plantea ningún problema, me dice, date de alta y cotiza, y dejo de abonarte la pensión de jubilación. Bien, como yo me he dado de alta como autónomo y contrato a un trabajador, pues podré compatibilizar mi pensión de jubilación al 100%. Yo no le veo ahí ningún problema. No sé si me he sabido explicar. Sí, pero tiene. Y te incorpora a una sociedad ya constituida. ¿Y cómo extingue el contrato el día de mañana? ¿Cómo extingue el contrato? Claro. Es que no. Es que eso, a ver, eso es un supuesto límite y no está en la línea de la filosofía que inspira una reforma en ese punto. Es decir, si hay una sociedad preconstituida, yo me he jubilado y me quiero incorporar en activo a esa sociedad compatibilizando el 100%. El trabajador que se va a contratar, que es lo que justifica que esto lo contrata la sociedad. Hombre, habrá que ver el tipo de sociedad. Pero una sociedad que tiene 30 trabajadores, entro yo y yo traigo a otro, yo no lo traigo. La idea aquí es uno por uno. Es decir, el que diseña esto, que son los que lo hacen, es decir, esto no lo han diseñado los asesores que luego tenéis que hacer los contratos. Allí la idea que hay detrás de esto es el uno por uno. Es decir, tú vas a seguir trabajando y compatibilizando, pero lo que eso me representa como gasto adicional, a cambio tú me traes a un trabajador y me lo sacas, no está expresamente así, pero me lo sacas del desempleo. Esa es la idea. Nadie ha pensado en un supuesto de ese tipo. Por eso, como no se piensa en los autónomos societarios, pasa lo que pasa con la bonificación y la tarifa plana, y tenemos que ir a los tribunales, y aquí me temo que va a pasar algo parecido, en un supuesto bastante extraño. Contratación de familiares del trabajador autónomo. Si yo ahora quiero contratar a mi mujer, el trabajador autónomo, da igual que sea autónomo, persona física o autónomo también dueño de una sociedad limitada. No, a ver. La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores de su cónyuge. La sociedad limitada no va a contratar a su cónyuge. La sociedad anónima no va a contratar a su cónyuge. Claro, está en la idea del autónomo propiamente dicho. Claramente no piensa en el autónomo societario. Piensa que un autónomo contrata a su cónyuge. Eso es lo que piensa. 3 amigos que son los 3 socios de la sociedad limitada. Está pensando la norma en la contratación de los 3 cónyuges, de los 2 y 2 hijos, de los hermanos. No está pensando en eso, ¿eh? Y si ahora mismo, por ejemplo, yo tengo contratado... Es que no sé por dónde habla. Yo tampoco, es que no veo. Es que levanta la mano. No vemos bien y entonces sabemos por dónde habláis. Si ahora mismo el autónomo tiene contratado, está como colaborador autónomo, su hijo o su esposa, ¿puedo darlo de baja como colaborador en autónomo y darlo de alta general? Pues, claro, puedes hacerlo y te dirán que la bonificación está mal aplicada, porque, a ver, aquí hay un problema de fondo de esto, hay un problema de prueba. Es decir, una cosa es que la ley permite hacer ahora lo que en 2006 no se podía, pero no deja de ser cierto, es que lo ha dicho Guillermo al hablar del hijo menor de 30 años, del hijo discapacitado. Es decir, aquí hay un juego de presunciones. En principio, un trabajador autónomo puede contratar al cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes, consanguinidad, afinidad, segundo grado. Claro que puede, pero hay una presunción de trabajo familiar que tú tienes que destruir. Y estamos en el juego de cómo se hace eso, sobre todo con la inspección de trabajo, que es quien primero te va a venir. Si no tienes ningún problema para probar que la relación es verdaderamente laboral, adelante.
Pero si ya viene de ser autónomo colaborador y me lo pasas a trabajador dependiente, pues le está facilitando bastante el trabajo a la inspección, claro. Es decir, nadie entienda de la adicional 7 que esto es que ahora se abre un portillo que antes estaba cerrado. No, 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 no. Allí donde haya un familiar hasta segundo grado que de verdad trabaje en condiciones de ajenidad y dependencia, y eso se puede aprobar muy bien, que se aplique bonificaciones. Si tenéis la más mínima duda, no, porque luego nos llegan nuestros amigos y es fácil. ¿Más preguntas? Perdón. Esto es como, entonces me cuesta, soy incapaz de... A ver, ¿por dónde? Ah, vale. Ahora. Son tres preguntas o consideraciones por mi parte, que parece que la ley esta es un poco una bicoca para los asesores. Sí. La primera pregunta sería, en relación al, siguiendo con el tema de la jubilación del pensionista, ¿qué pasaría en el caso de ese pequeño trabajador de empresa autónoma que solamente tiene al trabajador precisamente que se va a jubilar, que le obliga a la ley a contratar un trabajador por cuenta ajena para que él se pueda jubilar a tiempo completo? ¿Qué sucede en el caso de que por alguna razón el contrato del trabajador contratado sea suspendido? Bien que se suspenda por una incapacidad temporal, bien que se suspenda porque, por una excedencia, por una sanción, por lo que sea. ¿Existe la obligación de contratar otro trabajador que sustituya a este? Esa sería la primera. Hombre, yo, en el caso de una IT, yo no veo que tenga obligación de contratarlo. Otra cosa es que tú extingas el contrato. Una vez que se extinga el contrato, o que es porque él se vaya, porque tú ya no quieres, sí, ahí sí afectaría la pensión de jubilación. Ahí sí, además es que te lo dice claramente, en un apartado te lo dice, pasará a cobrar el 50%. Eso te lo dice en la norma. Me estoy refiriendo más que a la IT, que efectivamente trabajo permanentemente en la empresa. Imagínate que por alguna razón en una empresa haya que sancionar a un trabajador con suspensión de empleo y sueldo y lo tenga que dar. Yo creo que en el caso de una suspensión de empleo y sueldo tampoco tendría obligación de contratar. Ahora, si tú me dices, es que se ha pedido una excedencia de 2 o 3 años, ahí ya tendríamos el problema. A ver, yo, sin salir del texto de la ley, Sí. dice, si la actividad se realiza por cuenta propia y acredita tener contratado al menos a un trabajador cuenta ajena, acredita tener contratado. Vivo el contrato, la suspensión es un evento que se produce vigente el contrato no está extinguido, el contrato está vivo, por tanto el requisito lo estás cumpliendo. Si se trata de una excedencia voluntaria, el requisito no lo cumple, porque la excedencia voluntaria, aunque vamos a la disquisición doctrinal que nos dé la gana, no significa una reserva de puesto de trabajo, sino una expectativa de derecho, por tanto no se cumple. Y desde luego, si el que tienes contratado se te va, tienes que contratar a otro, porque automáticamente con la extinción del contrato se volatiliza el cumplimiento del requisito. No le daría más vueltas a eso. Tener un trabajador significa tenerlo con sus periodos de suspensión, de una IT, de una maternidad si es una trabajadora, una interrupción de los 15 días por matrimonio, lo que sea, pero eso es tener vivo el contrato. Si la finalidad de la norma es evitar el que tú tengas uno o dos trabajadores y digas por fuera, a la calle, me jubilo. Te dicen, puedes seguir trabajando, además vas a poder cobrar lo que tú, vas a compatibilizar tus ingresos y vas a cobrar la pensión de jubilación. La finalidad es mantener empleo. No es darle la ESA al autónomo, es mantener empleo. Porque vas a mantener un contrato, 1 o 2 contratos que tú tengas, el autónomo va a seguir cotizando esa cuota de solidaridad, me parece que se llama. Entonces, bueno, eso es una forma. Esa es la finalidad. Bajo esos principios es lo que tenemos que ver todos los demás. Está claro. La segunda pregunta es un comentario que también hago. El tema de que haya cambiado la posibilidad de cambiar la base de cotización de autónomo de 2 veces que se puede hacer actualmente al año a 4, no da pie a que pueda haber mucho fraude a la hora, por ejemplo, de aquellas personas que tengan previsto acogerse a una incapacidad temporal. No, porque... Porque no sé si estará previsto que se haga un cálculo por eso la base... en el cálculo de la IT.
la base reguladora son 6 meses ya a tener en cuenta, para evitar precisamente esto. ¿Pero 6 meses solamente para la maternidad o para...? Hombre, es que la maternidad yo sé cuándo. En la maternidad yo sé cuándo va a ser. Por lo tanto, puedo coger, si la tomo sobre la base de cotización del mes anterior a la baja, yo cojo y me cambio la base de cotización para que me cumpla. Mientras que en una IT, hombre, en principio no se sabe cuándo... Hombre, en principio no, pero cuando tú tienes previsto, por ejemplo, una intervención quirúrgica, y estás pendiente de que te llamen de un hospital y estás en una lista de espera, a lo mejor para un trasplante de riñón, por poner un ejemplo, pues a lo mejor estás en alta, estás trabajando y cuando te llaman para la intervención sabes que te vas a tirar un tiempo prolongado de baja. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, ya por rizar el rizo también, tú piensas que los efectos no son inmediatos, no es que tú te cambies hoy y ya tenga efectos el mes que viene. No, pero si yo he entendido mal, Sí. por ejemplo, si yo solicito el cambio el 31 de marzo, opera a partir del día 1 de abril. Algo así, sí. Hasta el día 5. Ahora mismo el cambio había que hacerlo 2 meses antes. 2 meses antes. Tenías el plazo de marzo de abril Sí. y empezaba a operar el 1 de julio, pero claro, si el plazo es hasta el último día del mes anterior, se puede dar pie a que se fraude. En una IT, pero es que también la IT no es previsible así, como tú dices, me estoy esperando a que me trasplanten. No lo vas a... hombre. Pero en cirugía No, tampoco. medical, Sí, es posible. Sí, bueno. En ese caso a lo mejor sí, pero por ejemplo, por eso te he dicho la previsión, que es más previsible y más fácil en la maternidad y paternidad, por eso es los 6 meses, para evitar precisamente eso. Que de hecho está pasando. Yo he visto pleitos de gente que se ha cambiado la base de cotización un mes antes de dar a luz. Pasar de trabajador a tiempo parcial del 30% al 100%. Eso lo he visto. Y eso ya la inspección está actuando ahí. Bueno, más. ¿Tenía otra más o...? Ah, no. Por aquí había, no sé quién. Por aquí abajo había. ¿Había alguien por aquí? Ah, de Ahí, por ahí hay uno, ahí. Volviendo a lo de la jubilación activa, yo soy administrador de una SL, por ejemplo, administrador único, ¿vale? Y me jubilo el mes que viene. ¿Qué pasa con esa jubilación activa? O sea, al ser un societario, y soy único, y yo tengo mi trabajador y mantengo al trabajador contratado, ¿tengo derecho a la activa al 100%? ¿O por ser societario ya no soy persona individual? La norma no dice nada, ¿eh? No habla... No hace ninguna distinción. De si viene... En principio... Es decir, que la norma no dice nada, con lo cual vamos a entenderla en el sentido literal. Esa no hay restricción. La finalidad es la misma, es mantener el empleo. Ya, claro. ¿Más? ¿Hay algo más o no? ¿Más o no? ¿Más o no? ¿Hay algo más? No, Pepe. Bien, pues bueno, llegamos aquí ya, ¿no? Son las 7:10, casi 2 horas justas llevamos. Bueno, espero que esta jornada se haya clarificado, ¿no? Se hayan clarificado sin perjuicio de las dudas que siempre quedan. Salgamos con la mente un poquito más abierta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a los ponentes y a Ibarsat, a José Luis por su colaboración en este caso con el jefe territorial.